Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y este sin duda es un segmento educativo, así lo llamaría yo, porque yo creo que a nosotros nos falta bastante por aprender. Yo me confieso que no sé leer bien la factura que me llega de este en este momento. Antes me tocaba Edesur, ahora de este. Confieso que hay datos ahí en la factura que yo no sé leer. Y bueno, para aprender de eso y un poquito más, tenemos en este momento a Miguel Santana, gerente de innovación de Edesur, y al señor Gustavo Montilla, gerente de lectura y facturación. Bienvenidos, caballeros. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Rosalía, por tenernos en tu programa. Yo me imagino que la cosa ha estado media caliente en los últimos meses en Edesur, con este tema, ¿no? La gente con tantas inquietudes y demás, especialmente en el verano, que a la gente se le olvida que la factura también, pues uno ve un incremento ahí reflejado porque consecuentemente aumenta su consumo, ¿no? Así es, Sí, Rosalía. evidentemente es un tema estacional. El verano, por lo general, los clientes hacemos un mayor consumo, por las razones que todos conocemos, un país caliente, las temperaturas suben demasiado y evidentemente hay un tema de que el patrón de consumo incrementa. O sea, es normal que para esta época quizá el cliente tenga un poquito más de interés de saber cómo interpretar la factura y cómo hacer ajustes en su facturación. Empecemos con lo más básico. Miguel, ¿qué es esto de la gerencia de innovación, que es la que está a tu cargo en Edesur? La gerencia de innovación es una gerencia que está llamada a mejorar los procesos internos, tanto de comercial como de distribución, y traer las mejores prácticas internacionales para que la empresa pierda menos dinero, que pueda explotar otras opciones para ingresar dinero a la empresa. Y entonces en eso que se basa la gerencia de innovación. ¿Cómo es lo de comercial y distribución? ¿Cuál es la diferencia ahí para que el televidente y el consumidor regular pues entienda? Sí, Edesur es una empresa de distribución y comercialización de la electricidad. Nosotros compramos la electricidad a los generadores, la recibimos a través de la línea de transmisión y nosotros la distribuimos y la comercializamos a los clientes. Son dos actividades económicas en lo que es el negocio de electricidad a nivel mundial, que aquí se maneja, por ejemplo, con esta empresa distribuidora se maneja las dos juntas, tanto distribución como comercialización. Si ustedes comercializan y distribuyen, ¿eso significa que ustedes le ponen precio a la luz? Nosotros no le ponemos precio. El precio lo establece la Superintendencia de Electricidad y nosotros simplemente aplicamos los precios que la Superintendencia de Electricidad determina. Ahora bien, esos precios no vienen de la nada, eso tiene una cadena de costos, como te decía, generación, transmisión, los costos de la distribuidora, y eso es lo que se le traspasa al cliente como precio, ¿verdad? Bueno, pero para que quede claro de entrada, y yo sé que la gente pudiera tener muchísimas inquietudes que vayan en esa dirección, ninguna de las EDES, ni Edesur, ni Edenorte, ni Edeste, le pone precio a la electricidad, al consumo del cliente, ¿no? Sino la superintendencia, como tú explicas. Exacto. Veamos entonces ahora, ¿cómo es que llega la electricidad a los hogares y a los locales comerciales de los consumidores? Sí, como te comentaba ahorita, la electricidad se genera con generadores tradicionales que usen, por ejemplo, combustible. Y también hay las fuentes renovables que la gente ahora mismo conoce bastante. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de la electricidad se produce con combustibles fósiles. Y esa electricidad se genera, se entrega a la empresa de transmisión, llega a la empresa distribuidora en lo que son subestaciones. La gente quizá no lo nota mucho, pero quizá algunas personas que son un poquito más curiosas, en la calle a veces ven centros donde llegan líneas de alta tensión, que son unas torres altas, y ahí llega la electricidad a nosotros, a la distribuidora, y nosotros así lo distribuimos a nuestros clientes, y pasa por los transformadores que se ven en las calles o en los edificios, y ahí llega la energía a sus medidores, y ahí llega evidentemente a sus hogares o negocios. Eso es lo que hace Edesur como empresa distribuidora, ¿no? Hacer llegar la energía hasta los hogares. Exacto. El nombre lo dice, ¿no? Empresa de distribuidora del sur, pero ¿cuáles son las provincias, digamos, y en el Distrito Nacional? ¿Cuál es el espacio geográfico que comprende a Edesur? Porque, por ejemplo, yo conozco gente que viviendo en el Distrito Nacional, en el mismo Distrito Nacional, a uno les corresponde Edesur y a otros Edeste. Entonces, ¿dónde opera Edesur? Desde la Máximo Gómez hacia Pedernales, Elías Piña, Independencia, provincia fronteriza. Esa es la zona de concesión que limita Edesur desde este. Estamos hablando en la zona costera, en el Caribe. Porque si tú dices desde La Gómez, yo me puedo ir también a la parte alta y pensar en el Cibao. Desde La Gómez hasta, corrígeme Miguel, hasta la... Sí, hasta prácticamente el río Isabela. El río Isabela y todo lo que es las villas... Villa Altagracia, ahí bueno, Villa queda Altagracia de limita, nosotros. con el norte. Sí, exacto, pero lo que es Villa Mella, Villa Juana, Villa María, toda esa zona
ahí, y la parte de gas, que prácticamente hacia el este, ya es parte de este. Ya es parte del este. Incluyendo Villamella, ¿es de este? Sí, Villamella es de este. Mira, que yo hubiese pensado que quizá era de norte, como ya va subiendo un poquito más No, hacia arriba. El límite de nosotros con Edenorte es a la altura de Villa Altagracia, en un sitio que le dicen el puerto. No sé si la gente se ubica con Sí, eso. claro. Entonces, desde la Máximo Gómez hacia el este del país hasta llegar a Punta Cana, la provincia de la Altagracia, es de este. Es de este, correcto. Y es de norte, entonces, en el resto de las provincias y las demarcaciones que podemos imaginarnos en el Cibao. Exacto. ¿Cuántos clientes tiene Edesur? Aproximadamente 900,000 y pico de clientes en nuestra cartera actual. 750,000 son clientes normales, clientes regulares, clientes que va a depender del tipo de tarifa a la cual aplique. Ahí tenemos residenciales, comerciales, grandes clientes, y también tenemos aproximadamente una cartera de 180,000 clientes que son prepago. Vamos a hacer un paréntesis para tomar esta llamadita. Así vamos conversando con la Sí, gente claro que sí. y tomamos sus inquietudes. Bueno, se cayó esa llamadita, pero pueden marcar de nuevo. Ya saben que de vez en cuando pues iremos tomando las llamadas de la gente, porque sé que hay muchas inquietudes que ustedes pueden aclarar perfectamente. ¿Qué decías de los últimos 180,000 clientes Que son clientes prepago. ¿Eso qué significa? Que el cliente puede recargar la energía que consume. Sí, previo al consumo, recarga. Por ejemplo, como un teléfono cuando prepagado, así mismo se hace con el medidor. El cliente recarga, por ejemplo, 100, 200 pesos de energía, y esa energía y ese saldo se va debitando en función del consumo del cliente. Y el cliente entonces va haciendo recarga y va administrando su consumo hasta cierto punto. ¿Cómo se determina en qué zona funcionan los clientes prepago o funcionan los clientes por facturación? Porque yo particularmente no he estado en ninguna zona donde sea prepago. ¿Cómo se decide eso? En el caso de Edesur, nosotros comenzamos un piloto hace unos años atrás, ya hace alrededor de más de 10 años, en lo que es los manguitos, el manguito, perdón, ahí próximo a la Julia. Pero esto es para la gente que nos ve del interior, porque nos ve gente de todo el país, en el sector Los Manguitos y La Julia del Distrito Nacional. Exacto. Son sectores de aquí de la capital. Bastante próximo de acá. Aquí mismo cerca, Los Manguitos. Sí, cerquitita del canal. Programa. Exacto. Entonces, y luego fuimos expandiendo, principalmente esos tipos de proyectos de prepago se han ido diseminando en los sectores un poquito más populosos, donde la gestión comercial es un poquito más compleja a nivel para nosotros de la distribución. Y ahí se fue manejando esa situación y ha sido bastante exitoso. Tenemos casos como Cristo Rey y muchas de las zonas que quizás originalmente teníamos algunas situaciones para abastecer correctamente la energía a los clientes, porque algunos no pagaban del todo, otros que sí, y eso se fue resolviendo de esa manera y ha sido bastante exitoso para nosotros. Entonces, es el mercado que más ha crecido de nosotros los últimos años. Bueno, los prepagos. eso es lo que quería saber precisamente. Empezaron con un piloto en estos sectores, pero se ha extendido porque la gente ha optado por esa modalidad del servicio o porque así lo ha determinado la empresa. Le hemos determinado, pero también la gente ha tenido la opción de contratarse o no. No es algo obligatorio. Dentro de los sectores que tenemos prepago, hay clientes que tienen su método de facturación normal, como postpago, como lo que la mayoría de los clientes conocen. O sea, que no es una imposición, que el cliente puede, digamos, decidir si en su zona geográfica están ambas opciones, ¿no? Eso es correcto. Entonces, vamos a ver otra cosa. ¿Cómo se calcula el consumo de la electricidad de una vivienda? Mire, el consumo de la electricidad de una vivienda, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tiene que tener una lectura. Evidentemente, un proceso de lectura trae como consecuencia un proceso de facturación. Te voy a detener ahí un momentito, Gustavo, para que me expliques algo. ¿Quedan todavía en el país viviendas que no tienen medidores o contadores, como la gente comúnmente lo llama? Porque supongo que ese es el aparato para hacer la lectura, ¿no? Claro que sí. Evidentemente, hay suministros que están en conexión directa. Que al cliente le pasamos energía de manera hasta que nosotros normalicemos con el tema del medidor. Pero como te digo, no te puedo dar una cantidad exacta de la cantidad de clientes porque no es el área a la cual. Recuérdate que yo como facturador leo y facturo en función de lo que arroja un medidor. Evidentemente, todo comienza con un proceso de lectura. Una vez que pasa el proceso de lectura, viene el proceso de facturación. Ahora bien, para yo poderle facturar al cliente, recuérdate que el consumo es escalonado. De 0 a 100 kilos hay un precio que se calcula por el kilovatio hora consumido de ese cliente. De 100 a 300 tenemos otro, de 200 a 300 tenemos otro escalón por cada kilo consumido. De 300 a 700 kilos tenemos otro escalón por cada kilo consumido y ya de 701 en adelante
define otro escalón. ¿Eso por qué funciona así? Porque así es que lo establece la superintendencia y es el pliego de tarifa a la hora de aplicar de manera escalonada el consumo por kilovatio consumido. ¿Eso también pasa así en otros países? Sí, te puedo agregar para Sí. lo que dice Gustavo. Realmente los precios, mientras menos consumes, a nivel de esos rangos de escalones, como dice bien Gustavo, es porque se te aplica más subsidio, porque se entiende que tú eres una persona que requiere más ayuda para poder cubrir el servicio eléctrico. A medida que tú vas consumiendo más, se te van disminuyendo los subsidios, porque se entiende que por el tipo de consumo que tú, por la cantidad de consumo que tú tienes de energía, ¿Puede pagar más? no porque pueda ¿O pagar tiene más, es que tiene un capacidad? nivel de vida superior. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Adelante con su pregunta. ¿Quién nos habla? Bueno, yo quiero desde Calero, Villa Duarte. Adelante desde Calero. Villa Duarte. Quiero Villa hacer una Duarte. le digo que nosotros en junio hubo un consumo excesivo. Porque nosotros consumimos de como más o menos 2,000 pesos de luz al mes. Entonces en junio se excedió el doble, 4,000 pesos. Bueno, lo primero es que Calero Villa Duarte pertenece a Santo Domingo Este, ¿verdad? Sí, y le sirve de este. Perdón, le sirve de este, no Edesur. Pero si tiene alguna preguntita que podamos hacerle a los ejecutivos de Edesur, alguna pregunta técnica sobre la lectura o la facturación. Porque yo creo que la alta, ¿cómo te digo? El precio de la electricidad no tiene que ver con el consumo. ¿Y su pregunta cuál es? Si puede bajar un poquito el televisor y nos escucha por el teléfono, ¿cuál es su pregunta? Bueno, se cayó. El consumo, consumiendo lo mismo, se sobrefacturó. Teniendo el mismo consumo, se duplicó el precio de la luz. ¿Y cuál es su pregunta? Esa, que por qué. Ah, ¿por qué? Pues Si perfecto. tenemos el mismo consumo, ¿por qué se duplicó el precio? Perfecto, muy bien. Ok. Gustavo o Miguel. Mire, mi doña que me escucha, gracias por la sintonía que estás haciendo. Mire, básicamente el consumo para esta fecha tiende a incrementar por la demanda de calor y la demanda que hacemos del uso de los equipos de enfriamiento. Yo le exhorto, si usted tiene una gráfica, un reporte o algún evolutivo que sale en la misma factura, que pueda hacer algunas comparaciones y pueda ver cómo en el verano la proyección de consumo incrementa independientemente a las fechas cuando la temperatura ya se va normalizando, como diciembre, enero y febrero. Es lo primero que tiene que hacer. Pero también evidentemente quiero aprovechar esta tribuna de que un alto consumo se da por diferentes factores. No necesariamente tiene que ser el tema estacional, porque hay clientes que son un poquito más educados y tratan de hacer un uso más eficiente para esta fecha. En muchas ocasiones, a veces tenemos situaciones a lo interno. El mismo sobrecalentamiento de la tierra hace que los alambres también puedan tener quizá un falso contacto dentro de la vivienda y eso pudiera estar ocasionando un alto consumo. A veces son situaciones a lo interno, porque créeme que como distribuidora, nosotros no nos sentimos bien cuando ustedes tienen alguna necesidad por un tema o se sienten clientes insatisfechos por un tema de alta facturación. Es nuestra responsabilidad darle la cara al cliente, porque créeme que nosotros como responsables de estas áreas que estamos llevando a cabo este proceso no nos sentimos bien. Pero de todos modos yo quisiera que usted me compartiera su dato por aquí, por la vía que usted entienda, que yo responsablemente la voy a llamar y le voy a poner en un contacto directo con un técnico en EDESTE para hacer una evaluación técnica y poder descartar las razones por las cuales se está asociando ese alto consumo y así aprovechar algunos tips de ahorro para hacer un uso más eficiente de la energía que pueda representar un impacto significativo en sus bolsillos. Gustavo, vamos a hacer una diferenciación. La televidente dice que tuvo el mismo consumo. Es probable que ella haya tenido un consumo mayor y no se diera cuenta. Por ejemplo, en el mes de julio, por el calor, ella puede de alguna manera verificar en su factura si consumió más. Y además del desmonte del subsidio, también el consumo mayor de julio por el calor, ¿le haya incrementado la factura? Mira, evidentemente, como yo digo, el consumo en verano incrementa porque
los equipos de enfriamiento hacen más esfuerzo para llevar la temperatura óptima. Eso es lo primero. Es decir, el tenemos aire que descartar. acondicionado, la nevera, ¿se esfuerzan más? Se esfuerzan mucho más en verano, pero independientemente de, para que todos los televidentes que escuchan, el tema del desmonte del subsidio, es verdad, ha impactado en el importe de la facturación, no en lo que tiene que ver con consumo. Pero gracias a Dios, nuestro presidente, Luis Abinader, paró el desmonte del subsidio, pero adicional a eso, mandó acreditar a todas las distribuidoras y refacturar, ya el televidente se fue, y refacturar a todos los clientes con la tarifa anterior correspondiente al trimestre abril-junio 2022. Vamos con esta llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. ¿Su pregunta? Yo estoy llamando porque yo estuve en la corporación y ese día que fui, yo soy una persona que vivo sola. Tengo 80 años casi. Me acuesto a la misma hora. Tengo todo mi bombillo apagado. Estoy en mi habitación con un bombillito de bajo consumo y mi televisor prendido hasta las 10:30 de la noche. Duermo con un abanico porque no voy a dormir. Mi consumo siempre, toda la vida, fue de 600, 700, 800, nunca me llegó a 900. ¿900 qué pesos? 900 pesos, porque el consumo mío era muy bajito, menos de 200, que creo que de 200 para ahí es que sube. De 200 kilowatts, no de 200 pesos, ¿verdad? Pero se lo explicamos ahora. 200 kilovatios. Me fue subiendo centavos, me fue subiendo centavos, hasta que me subió 100 y pico. La última factura en el tercer o cuarto me llegó de 700 pesos más, o sea, de 2.700 pesos. Baje su televisor. Yo lo que hice, que fue el que hizo un abono, porque puse un reclamo, ¿ves? Puse un abono, entonces sin saber que a los 2 días iba a haber presidente esa orden de entonces yo no sé lo que haga. ¿En qué sector usted vive? Yo le quiero tomar los datos. No, eso no tiene que ver, porque el contador no tiene que ver con... No, pero de todas maneras, queremos saber si le corresponde Edesur, porque Gustavo nos explica que... Edesur, porque yo vivo en la Fernández. Adelante, Yo Gustavo. vivo en un apartamento en la Fernández. Quédese en el teléfono, que le vamos a atender con su inquietud. Mire, mi estimada, lo primero que yo necesito, por favor, es que usted me facilite su número de contrato y un teléfono en el cual yo me pueda comunicar con usted. De verdad que nuestra intención es revisar el caso. Ahora bien, es como le decía al televidente, espectador, que hizo la pregunta, ¿por qué aumentó mi patrón de consumo? Evidentemente, para esta fecha el consumo sube. Pero yo también quiero aprovechar este espacio para informarle que Edesur pone a la disposición el servicio de teleconsumo, que es un servicio que le llega a los clientes en reporte PDF, en formato PDF, donde el cliente puede ver el consumo acumulado y el consumo proyectado. Y ahí puede hacer ajustes a su facturación. Por eso es importante que este tipo de servicio lo soliciten. Es totalmente gratuito, donde usted puede monitorear su consumo diario y puede hacer ajustes al cierre de su facturación. Por eso yo le solicito que por favor nos envíe la información al siguiente correo electrónico, miconsumo@edesur.com.do, su número de contrato, y nosotros le vamos a poner la modalidad diaria para que usted pueda recibir el teleconsumo. Pero de manera particular necesito sus datos para yo responsablemente revisar su caso, y si tenemos que volver a hacer otra verificación para descartar por qué está asociado el alto consumo, estamos en la mayor disposición de colaborarle. Porque lo más importante son nuestros clientes. Vamos a anotar los datos. Si nos puede dar su número de contacto, por favor. Lo están tomando arriba, perfecto. Perfecto, excelente. Ya arriba en el máster pues están tomando los datos de la señora. Para terminar, Gustavo, con la parte de la lectura y la facturación. Sé que hay diferentes modalidades. Está el medidor tradicional, el medidor telemedido. ¿Qué más debería el consumidor saber sobre la forma de lectura y facturación? Dale, Miguel. Sí, bueno, qué bueno que tocamos esa parte. Realmente... Eso es innovación, ¿no? Claro, claro. Porque ahí nosotros hacemos una lectura más efectiva, no tenemos que enviar personas físicas a leer el medidor. Hay gente que dice que porque a mí no me leen el medidor. O sea, la gente tiene la costumbre de que envían una persona física a leer el medidor. Pero en ese proceso se incurren gastos, tiempo también, y hay un error humano que puede incurrir en el tema de la toma de la lectura. Con el medidor telemedido, que ya es vamos a decir, un medidor más moderno, más eficiente,
nosotros nos ahorramos esos costos, el tiempo también y la precisión de la lectura es mayor. Y también brindamos el servicio, que bien decía Gustavo, el teleconsumo, que es una forma de que el cliente pueda ver día a día cómo utiliza, por ejemplo, ayer que fue domingo, si yo en mi casa la veo, planché, yo puedo ver un incremento en el consumo y puedo tomar medidas en cómo administrar mejor mi energía en mi casa o en mi negocio, para que entonces eso, el importe de la factura, que es lo que la gente dice, que pagaba 2.000, que pagaba 3.000, la gente vea un reflejo en la disminución de su consumo. Sé también que hay tarifas en función del tipo de local y ya tú explicabas la facturación del consumo. Nos vamos a una pausa para el regreso, pues explicarle a la gente cómo funciona la facturación dependiendo el tipo de local comercial que tengan. Ustedes, amigos, no se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros y seguimos esta conversación con Miguel Santana y Gustavo Montilla, ejecutivos de innovación y lectura y facturación de Edesur. Gustavo, nos quedábamos en la lectura. ¿Qué es esto de la lectura telemedida para que la gente entienda? Tenemos una imagen en pantalla. Ok, el servicio de teleconsumo es como yo le digo al cliente, favor solicitarlo con modalidad diaria al correo electrónico miconsumo@edesur.com.do. Favor enviar su NIC y nosotros le vamos a dar respuesta a esa solicitud. Eso que están viendo en pantalla es el consumo telemedido. Es el reporte del teleconsumo. ¿Y en qué consiste eso o qué explica el teleconsumo? Rapidito, ahí te explica el consumo acumulado a la fecha y también el proyectado de cómo va a cerrar tu facturación. Es decir, ahí está bien claro, la barrita que presenta son el consumo diario y el consumo proyectado el que te permite hacer ajustes a la facturación. ¿Eso no viene en la factura que es regular que me llega cada mes? Eso llega a diario para que el cliente haga algunos ajustes a través de las recomendaciones que Miguel nos va a dar de cuáles son los equipos que generan más consumo y cómo sacar un provecho más beneficioso de estos equipos. Y para las personas que no usan correo electrónico, ¿pueden llamar a algún teléfono para pedir el consumo telemedido diario? También tenemos la aplicación móvil, que la gente lo puede descargar tanto para iPhone como para Android, y ahí puede pagar su factura, puede ver su factura también. Hay clientes que dicen que no le llega la factura, por ahí la pueden tener, y también puede ver su consumo diario también, con el teleconsumo, por la aplicación móvil. Miguel, tú decías en la pausa que la gente no sabe usar su energía eléctrica. ¿A qué tú te refieres con eso? ¿Qué puede hacer la gente para usar correctamente la energía eléctrica? Sí, mira, en este país, como es caluroso, la gran mayoría del consumo, más de la mitad del consumo en la mayoría de los hogares, está asociado a los aires acondicionados y la nevera. Aunque usted la vea conectada y que la use en las mismas horas, cuando hace calor, como bien dice Gustavo, esos equipos trabajan más, con más intensidad para alcanzar y mantener la temperatura que usted le pone. Por ende, cuando usted usa el aire acondicionado, siempre es bueno tenerlo en una temperatura entre 22 y 24 grados Celsius. Si lo pone muy frío, es bueno dormir bien arropado, pero es contraeficiente y tú estás gastando mucho dinero en la factura porque el equipo te está consumiendo más. Mientras más bajita está la temperatura para que esté más frío, me consume más. Claro, y porque afuera, dígase en la calle o fuera de la habitación y alrededor de la nevera también, mientras más temperatura hay hacia afuera, mientras más hay diferencia de temperatura, ese equipo trabaja más forzado para mantener o alcanzar esa temperatura que usted le está poniendo. Por eso que la nevera también hay que saberla mantener en que no llenarla demasiado de comida, porque eso es caloría, eso es calor. También verificar las condiciones de la puerta, que se cierren bien, no está abriéndola cada rato, ni dejarla abierta, y que pensando que voy a preparar ahora, porque eso le está entrando una cantidad de calor increíble a la nevera y eso hace que consuma más. Es por eso que digo que no la saben usar, porque son cosas que la gente puede decir que eso es mentira, pero cualquiera, como estamos ahora de moda, puede buscarlo en Google y se va a documentar de que lo que le estamos diciendo es así. También influye muchos equipos que están muy de moda, como los secadores de pelo en las casas, los air fryers, los Antes de salir de la nevera, pegarla mucho de la pared también influye en que se caliente mucho. Claro que sí, muy buen punto. La nevera hay que darle cierta holgura, por lo menos 3 o 4 pulgadas alrededor, para que la nevera pueda tener espacio para hacer ese intercambio de calor que se llama. También hay una mala práctica que tenemos mucho acá, que las neveras atrás a veces tienen una parrilla, que es donde disipa el calor, y ahí ponemos ropa para que se seque. Eso hace que la nevera trabaje más forzada. Porque como que ya tú tengas calor y te pongas ropa pesada arriba. Vamos a hacer el análisis para que la gente entienda. Entonces, bueno, esos son hábitos contrarios a lo que es eficiencia energética. Nos queda solamente 1 o 2 minutitos más. Estos equipos modernos que la gente suele tener ahora, el air fryer o la freidora de aire, el blower,
¿Qué pasa con eso? ¿Cómo deberíamos usar esos equipos en la Sí, casa? esos son equipos resistivos, o sea, son una resistencia, consumen bastante. Eso hay que usarlo estrictamente al mínimo y o sea, si hay la necesidad. Porque la energía, ¿cómo es la energía que nosotros facturamos? La potencia que tiene el equipo por el tiempo que uno lo usa. Así que si tú usas un equipo constantemente 1 hora diario, esa potencia de ese equipo por 1 hora diario, por los 30 días del mes, eso se convierte en energía, que es lo que facturamos, y así tú le agregas los bombillos, le agregas la nevera, le agregas los aires, y ahí es que la gente puede empezar a administrar su consumo, porque lo que no conocemos, no lo sabemos leer, no lo sabemos medir y no lo podemos controlar. ¿Qué hay de cierto en que hay alguna diferencia entre los aires y las neveras regulares y los inverter? Eso no es solamente promoción, La ¿realmente eficiencia. hay alguna diferencia? Hay ahorros, pero sí, como pasa con los vehículos, por ejemplo, que te dicen, el fabricante te dice tanto consumo de kilómetros por galón o de tanto consumo de electricidad. Pero si yo respeto como usuario las condiciones dadas para que se dé esa eficiencia. Si yo pongo temperatura muy extrema, muy bajita, muy fría, y yo dejo, por ejemplo, la puerta abierta de la nevera o de la habitación, la ventana mal cerrada, o cualquier brecha donde el calor pueda entrar a la habitación, o la brecha de la puerta, el aire frío es más pesado que el caliente, y por consecuencia en las habitaciones, principalmente, el aire frío está en el piso. Entonces, si tengo una puerta con una brecha grande en el piso, entre la puerta y el piso, por ahí como dice, se me va todo el frío. Y aumenta el consumo, me imagino. Exactamente. Caballero, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa, esperando pues que la gente haya podido aprovechar estos tips y estos consejos que ustedes nos han traído hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también a la gente de Sur por prestarnos el día de hoy a sus ejecutivos en innovación y lectura y facturación, Gustavo Montilla y Miguel Santana. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana.